Durante su ministerio en la tierra, Jesús conquistó la confianza, el respeto y la admiración de muchos. Su inteligencia, sus enseñanzas, su comprensión de las Escrituras y, principalmente, la forma en que trataba a las personas hicieron que las multitudes lo siguieran. Sin embargo, todo esto también provocó que fuera envidiado, detestado, rechazado y perseguido. Tal vez la persona que más sintió estos sentimientos negativos hacia el Hijo de Dios fue un hombre llamado Caifás, quien era el sumo sacerdote del templo en esa época, es decir, la figura religiosa más relevante del pueblo de Dios. Se encargaba de ingresar en el Santo de los Santos y de presentar los sacrificios del pueblo judío al Señor. A pesar de su autoridad, Caifás fue uno de los principales responsables, si no el mayor, de la muerte de Jesús. En este video voy a mostrarte el trágico final de este hombre tan malvado y cruel, quien, en lugar de ser el primero en reconocer a Jesús como el Mesías que tanto anhelaban, terminó entregándolo al Imperio Romano para que muriera en la cruz. Estoy seguro de que te impactarán y asombrarán los últimos capítulos de la vida de Caifás. Pero antes de comenzar, te pido que te suscribas a mi canal. Solo tienes que hacer clic en el botón suscribirse aquí debajo del video y al lado verás una campanita. Actívala también para que recibas de primera mano mis próximos videos. ¿Listo? Ahora sí, comencemos. Para hablar sobre el fin de la vida del sumo sacerdote Caifás, primero necesitamos saber quién fue, cuál era su función en esa sociedad y, especialmente, todo el contexto religioso y político que envolvía al Imperio Romano y al pueblo judío en tiempos de Jesús. Es fundamental recordar que no toda la información contenida en este video está registrada en la Biblia, sino que ha sido recopilada por teólogos expertos en los acontecimientos políticos y culturales del Imperio Romano en la época de Jesús. Esta información proviene de muchos años de estudio en documentos históricos hallados en las ruinas romanas y de la antigua Jerusalén. Cristo vino al mundo en un periodo en el que Israel y Judá ya no estaban separadas como en los tiempos del Antiguo Testamento. La región formaba parte del Imperio Romano y era conocida como Judea. Esta ocupación impuesta por Roma estableció un sistema de gobierno centralizado que agravó la vida de las personas con la imposición de altos tributos y la creación de leyes que prácticamente esclavizaban al pueblo bajo el mandato del emperador. En este conflictivo escenario surgieron dos liderazgos religiosos influyentes, Anás y Caifás, ambos sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén. Además de las cuestiones espirituales de los judíos, como los sacrificios y celebraciones anuales, también administraban el comercio y las riquezas del lugar. Caifás se convirtió en sumo sacerdote y obtuvo todo el dominio que tenía porque, en el año 18 después de Cristo, se casó con la hija de Anás, cuyo propósito principal era mantener el control del templo y de la fe judía dentro de su círculo familiar. Anás tenía tanta ambición de poder que no quería ver a otro líder en Jerusalén que no fuera él o alguien bajo su mando. ¿Y por qué Anás tenía tanto interés en mantener este control? Porque era extremadamente corrupto y usaba su posición para apropiarse de las ofrendas dejadas por el pueblo en el templo, además de aprovechar su autoridad para manipular a las personas en beneficio propio. Caifás, además de todo esto, era un hombre oportunista con ansias de poder, que no soportaba que otra persona tuviera más prestigio y admiración que él. También era muy astuto y sabía manejarse con las autoridades políticas romanas, lo que le hizo ganarse el reconocimiento del imperio. Sin embargo, tanto Caifás como Anás no aprobaban el modo en que los romanos gobernaban Judea, pero temían perder sus privilegios, por lo que actuaban conforme a la voluntad del imperio. Así, hacían lo necesario para mantener la estabilidad entre los judíos y evitar que se rebelaran contra el emperador, iniciando una revolución. Es en este contexto que podemos comprender las acciones de Caifás y Anás en relación con la captura, juicio y crucifixión de Jesús. Además, formaban parte de una secta que no creía en la resurrección de los muertos ni en el juicio final, dos enseñanzas que Jesús solía transmitir a sus seguidores. Jesús se convirtió en una gran molestia para Caifás y Anás, ya que sus enseñanzas y milagros atraían a cada vez más judíos hacia la fe que, con el tiempo, se transformaría en el cristianismo. Caifás, Anás y otros líderes religiosos comenzaron a temer que el carisma y la influencia de Jesús pudieran provocar una revuelta popular, dado que el pueblo no estaba de acuerdo con el gobierno romano. Esta preocupación aumentó aún más cuando Jesús resucitó a Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión en el Sanedrín y dijeron, ¿qué estamos logrando? Ahí está ese hombre realizando muchos milagros. Si lo dejamos actuar, todos creerán en él, y entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación.
Este miedo llevó a Caifás y a otros líderes a idear un plan para capturar y eliminar a Jesús. Sabían que no podían arrestarlo públicamente, ya que eso provocaría aún más revueltas. Así que pasaron meses buscando la manera de capturarlo en secreto. Mientras Caifás planeaba cómo detener a Jesús, negociaba con las autoridades romanas para asegurarse de que ese hombre fuera castigado de manera ejemplar y no volviera a convivir con los judíos. Solo así el imperio romano se libraría de una posible rebelión popular. Un día, Caifás y Anás vieron en la avaricia de uno de los discípulos de Jesús la oportunidad que tanto habían esperado. Después de hablar con los líderes religiosos, Judas Iscariote aceptó entregar a su maestro a cambio de 30 monedas de plata, que hoy equivaldrían aproximadamente a 15,000 pesos. El plan estaba en marcha. Judas llevaría a Caifás, Anás y a los soldados romanos para arrestar a Jesús de noche, en un sitio apartado de sus seguidores, evitando así cualquier disturbio. Pero el trabajo de los sacerdotes no terminó allí. Fueron al Sanedrín, el consejo judío de líderes religiosos, para justificar la condena de Jesús y manipular a sus miembros hasta que aceptaran la denuncia contra Cristo. Luego, Caifás acudió a Poncio Pilato, el gobernador de Judea y representante del Imperio Romano, para acusar a Jesús y exigir una sentencia que terminara en su crucifixión. Cuando Pilato interrogó a Jesús, éste no se defendió y pronunció una declaración impactante sobre Caifás: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti es culpable de un pecado mayor. Jesús afirmó que Caifás sufriría graves consecuencias, pues no estaba yendo solo contra un hombre inocente, sino contra el propio Hijo de Dios. Como Pilato no consideraba que Jesús representara un riesgo para Roma ni que hubiera hecho algo para merecer la pena de muerte, Caifás, Anás y otros religiosos incitaron al pueblo a exigir la ejecución de Jesús. Así fue como Pilato ofreció liberar a Barrabás, un peligroso delincuente, en lugar de Jesús, pero el pueblo lo rechazó. Entonces, Pilato se lavó las manos y Cristo fue condenado y crucificado. Sin embargo, la historia de Caifás y Jesús no terminó allí. Después de la resurrección de Jesús al tercer día, Caifás se negó a aceptar que era el Mesías y que había vuelto a la vida, a pesar de haber visto la tierra temblar, el sol oscurecerse y el velo del templo rasgarse por la mitad, tal como lo habían profetizado las Escrituras. Caifás y Anás no solo rechazaron la resurrección de Cristo, sino que también persiguieron, encarcelaron, torturaron e incluso asesinaron a aquellos que proclamaban que el Mesías había venido, se había entregado y resucitado. Entre sus víctimas estaba Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, quien fue apedreado públicamente por declarar su fe en Jesús. Sin embargo, Caifás no imaginaba que sus días de gloria y dominio estaban a punto de terminar. Cerca de 3 años después de la muerte y resurrección de Jesús, el Imperio Romano descubrió que Caifás usaba su posición para apropiarse de dinero del templo y enriquecerse con los impuestos recaudados de los judíos. Como resultado, fue destituido, juzgado y condenado por el imperio. Los historiadores creen que recibió la pena de muerte por alta traición y que, antes de ser enviado a Roma para conocer su sentencia, fue azotado y falleció a causa de las heridas sufridas. En 1990, arqueólogos israelíes encontraron un osario perteneciente a Caifás y su familia, confirmando su existencia y su papel como líder de la religión judía en el primer siglo después del nacimiento de Jesús. No podemos asegurar con absoluta certeza que así fue el final de Caifás y Anás, ya que, como mencioné al inicio de este video, parte de estos acontecimientos están en la Biblia, mientras que otros se encuentran en documentos históricos de la época. Lo que sí es seguro es que Caifás fue un hombre despiadado, utilizado por Satanás para condenar a Jesús. Sabemos que la muerte de Cristo ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento más de 1000 años antes y que era necesaria para nuestra salvación. Sin embargo, esto no exime a Caifás, Anás y a otros de la responsabilidad por la muerte de Jesús. Todos tenemos el libre albedrío para elegir nuestros caminos. Por eso, te pregunto, ¿qué tipo de fruto estás dando últimamente? La palabra de Dios nos compara con árboles que deben producir buenos frutos. En Mateo 7:19, Jesús dijo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Recuerda que la religión no te salvará. Caifás y Anás eran sumos sacerdotes, líderes de la fe del pueblo de Dios, pero nunca tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Mi deseo hoy es que le pidas al Espíritu Santo que te revele quién realmente es Jesús y lo que significa en tu vida. Amén.